Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski. Capítulo primero. La primera prueba. Estábamos inquietos mientras esperábamos el comienzo de la primera lección con el director Tortsov, pero este entró en la clase sorprendiéndonos con el inesperado anuncio de que, para familiarizarse con nosotros, debíamos interpretar algún papel de nuestra elección en una representación que se efectuaría. Su propósito era vernos en el escenario, con los correspondientes telones como fondo, caracterizados tras las candilejas, en una palabra, con todos los accesorios. Solo así, dijo, le sería posible juzgar nuestras condiciones dramáticas. Al principio solo unos pocos se manifestaron de acuerdo con la prueba propuesta, entre ellos un muchachón fuerte y rudo, Grisha Govorkov, que ya había actuado en teatros pequeños, una rubia alta y hermosa llamada Sonia Beliaminova y un alegre y ruidoso compañero, Vania Buntsov. Gradualmente nos acostumbramos todos a la idea. Las brillantes candilejas se hicieron más y más atractivas y la representación nos pareció interesante, útil y hasta necesaria. Al hacer nuestra elección, yo y dos de mis amigos, Paul Shustov y Leo Pushkin, nos inclinamos por la modestia. Pensamos en el vodevil o en la comedia ligera, pero a nuestro alrededor solo oíamos mencionar grandes nombres, Gogol, Ostrovsky, Chekhov y otros. Imperceptiblemente nos encontramos discutiendo temas románticos, con trajes de época y en verso. A mí me tentó la figura de Mozart, Leo eligió a Salieri y Paul pensó en Don Carlos. Luego, nuestra conversación giró alrededor de Shakespeare y mi elección recayó en Otelo, pero la decisión final se produjo al aceptar Paul el papel de Yago. Al salir del teatro se nos informó que el primer ensayo se efectuaría al día siguiente. En cuanto llegué a casa, bastante tarde, tomé la parte de Otelo, me senté cómodamente en un sofá y abriendo el libro inicié la lectura. Apenas había leído 2 páginas, se apoderó de mí un incontenible deseo de representar. Involuntariamente mis manos, brazos, piernas, músculos faciales y algo en mi interior empezó a moverse. Declamé el texto. De pronto, descubrí un cortapapel de marfil y lo sujeté a mi cinturón como una daga. Hice un turbante con una toalla y con sábanas, y mantas de la cama improvisé una túnica. Un paraguas se convirtió en cimitarra, mas no encontré en el primer momento el imprescindible escudo. Pero mi fantasía pronto remedió la falta, al recordar que en el comedor contiguo a mi dormitorio había una gran bandeja. Ya con el escudo en el brazo me sentí convertido en un guerrero. A pesar de mi aspecto general, aún me sentía demasiado moderno y civilizado, mientras que el personaje que pretendía representar, Otelo, era de origen africano, lo que exigía algún pormenor que sugiriera la vida salvaje, algo así como un tigre interior. Para recordar, o más bien imitar el paso del animal, comencé una serie de ejercicios de movimiento. En muchos instantes me pareció haber alcanzado un grado de perfección aceptable. Trabajé casi 5 horas sin tener sensación del tiempo transcurrido. Para mi manera de ver, esto demostraba la autenticidad de mi inspiración. Me desperté mucho más tarde que de costumbre. Me vestí apresuradamente y corrí al teatro. Cuando entré en el salón de ensayos donde me esperaban, me sentí tan turbado que en lugar de disculparme dije, parece que he llegado tarde. Rachmanov, el asistente del director, me dirigió una larga mirada llena de reproches y finalmente dijo, hemos estado aquí, esperando, con nuestros nervios en tensión, disgustados y parece que he llegado un poco tarde. Todos hemos llegado aquí llenos de entusiasmo por el trabajo que debíamos realizar y ahora, gracias a usted, ese ambiente ha sido destruido. Es difícil despertar el deseo creador, pero eliminarlo es extraordinariamente fácil. Si yo obstaculizo mi propio trabajo es cosa mía, pero ¿qué derecho tengo de impedir el trabajo de todo un grupo? El actor, como el soldado, debe someterse a una disciplina de hierro. Rachmanov dijo que, por ser la primera falta, solo se limitaría a reprenderme, no haciéndola constar en mi legajo, pero que debía pedir disculpas a todos y tratar en lo futuro de llegar, por lo menos con un cuarto de hora de anticipación, a todos los ensayos. Aún después de haberme excusado por mi tardanza, Rachmanov no permitió que comenzáramos el trabajo, pues dijo que el primer ensayo debía ser una ocasión memorable en la vida de todo artista, y que se debía guardar de él la mejor impresión. El ensayo de hoy se había arruinado por mi despreocupación. Era de esperar que el de mañana fuera digno de recordar. Esa noche pensé acostarme temprano, pues temía trabajar en el papel elegido, pero mis ojos descubrieron una fuente con crema de chocolate. La mezclé con manteca y obtuve una pasta de color pardo. Untarme la cara con ella fue cosa fácil, con lo que logré adoptar el aspecto de un moro. Sentado frente al espejo, admiré durante largo rato la blancura de mis dientes, y con un poco de práctica aprendí a sonreír y a hacer visajes para destacar el contraste del color de mi dentadura y el blanco de mis ojos. Para poder juzgar con precisión el efecto de mi caracterización, me coloqué el improvisado disfraz y una vez vestido se apoderó de mí el deseo de representar. Pero no se me ocurrió nada nuevo. Repetí lo que había hecho el día anterior y me causó la impresión de haber perdido mucho valor. Sin embargo, pensé que algo había adelantado, por lo menos en mi opinión sobre el aspecto exterior de Otelo. Hoy fue nuestro primer ensayo. Llegué bien temprano.
El asistente del director sugirió la idea de que cada uno de nosotros planeara sus propias escenas y arregláramos la utilería. Afortunadamente, Paul aprobó todo lo que propuse, pues solo le interesaba la personalidad interior de Yago. Para mí, lo exterior era de gran importancia, pues era necesario que me recordase mi propia habitación. Sin esta disposición de los distintos elementos no hubiera podido recuperar mi inspiración. Sin embargo, todos los esfuerzos que hacía para convencerme de que me hallaba en mi cuarto resultaban infructuosos, ya que con ellos solo conseguía estorbar mi actuación. Paul ya sabía su papel de memoria, pero yo tuve que recurrir al libreto o recitar mi parte en forma aproximada. Me sorprendí al darme cuenta de que las palabras no me prestaban ninguna ayuda, al contrario, me abrumaban, de manera que hubiese preferido accionar solamente o reducir a la mitad la parte que debía representar. No solo las palabras, sino también los pensamientos del poeta me resultaban extraños. Hasta la acción, tal como había sido planeada, tendía a eliminar de mí esa soltura que había experimentado en mi casa. Peor aún, no reconocía el sonido de mi propia voz. Además, ni la utilería ni el plan que había trazado durante mi aprendizaje en casa armonizaban con la manera de representar de Paul. Por ejemplo, ¿cómo podía hacer para incluir en una escena relativamente tranquila entre Otelo y Yago aquellos visajes y sonrisas que debían destacar la blancura de mis dientes y de mis ojos tal como yo había proyectado? Sin embargo, no podía deshacerme de mi idea fija respecto de la manera de actuar que yo concebía para un salvaje, ni tampoco del ambiente que había preparado en casa. Probablemente la razón estaba en que no había tenido algo que poner en lugar de mi compañero de actuación. Por una parte, había leído el papel solamente, y por otra, había representado el personaje aislado, sin relacionar uno con otro. Las palabras perturbaban la acción, y ésta estorbaba a las palabras. Hoy, mientras estudiaba en casa, volví a hacer todo lo viejo sin lograr algo mejor o novedoso. ¿Por qué continué repitiendo las mismas escenas y métodos? ¿Por qué mi representación de hoy es idéntica a la de ayer y lo será a la de mañana? ¿Se ha agotado mi imaginación o se ha terminado todo lo que el actor tenía dentro? ¿Por qué mi trabajo progresó tan rápidamente al principio y se ha estacionado de pronto? Mientras pensaba en todas estas cosas, algunas personas se instalaron en el cuarto contiguo para tomar té. A fin de no atraer su atención, me vi obligado a desarrollar mis actividades en un lugar distinto de la habitación, diciendo mi parte lo más suavemente posible, para que no me oyeran. Me sorprendió este pequeño cambio. Mi ánimo se transformó y descubrí un secreto, el de no permanecer demasiado tiempo en un lugar determinado, repitiendo constantemente lo que ya nos es demasiado familiar. En el ensayo de hoy comencé a improvisar desde el principio. En vez de andar de aquí para allá, me senté en una silla y representé sin gestos, movimientos o visajes. ¿Qué sucedió? Inmediatamente me confundí, olvidé el texto y mis entonaciones usuales. Tuve que interrumpir mi pensamiento. No había más remedio que volver a mi antigua manera de representar, aún a la anterior técnica de gesticulación. No podía controlar mis métodos, pues ellos me controlaban a mí. Nada nuevo nos trajo el ensayo de hoy. Sin embargo, cada vez me acostumbro más al lugar en que debemos trabajar y a la pieza. Al principio, mi manera de personificar al moro era imposible de armonizar con el Yago de Paul. Hoy me parece que conseguí hacer coincidir nuestras escenas. Por lo menos, siento que las discrepancias han perdido su violencia. Hoy, el ensayo se hizo en el escenario grande. Contaba yo con la influencia de su atmósfera, pero ¿qué sucedió? En lugar de la brillantez de las candilejas y de los bastidores del escenario, cubiertos de telones, me encontré en un lugar desierto y malamente iluminado. La totalidad del gran escenario estaba desnudo. Solo junto a las candilejas había algunas sillas de caña que delimitaban el escenario. A la derecha había una serie de luces. Apenas penetré en el recinto del escenario, aparecieron ante mí el inmenso hueco del arco del proscenio y detrás de él una interminable y negra penumbra. Esta fue la primera impresión que recibí del escenario por dentro. «Comiencen», ordenó alguien. Yo debía entrar en la habitación de Otelo, delineada por las sillas, y tomar mi puesto. Me senté, pero el lugar resultó mal elegido. Apenas podía reconocer el plan de nuestra escena. Durante largo rato me fue imposible adaptarme a lo que me rodeaba, ni concentrar mi atención en lo que sucedía a mi alrededor. Hasta me resultaba difícil mirar a Paul, que estaba de pie a mi lado. Mi mirada pasaba delante de él y se fijaba en la platea o en la parte posterior de la escena, donde algunos hombres trabajaban yendo de acá para allá, llevando objetos, otros martillando o conversando entre sí. Si no hubiese sido por mis largos ensayos en casa, que me habían creado hábitos metódicos, me hubiese interrumpido en las primeras palabras. Hoy hicimos nuestro segundo ensayo en el escenario grande. Llegué temprano y decidí prepararme en la escena misma, que estaba arreglada de manera bastante distinta a la de ayer. Se oía el rumor del trabajo mientras se colocaban los telones y la artillería. Hubiera sido inútil en medio de semejante caos tratar de encontrar la tranquilidad a la que estaba acostumbrado en mi casa. Ante todo, era necesario adaptarse al nuevo ambiente. Me dirigí al frente del escenario y contemplé el horrible hueco limitado
a mis pies por las candilejas, tratando de acostumbrarme a él y a liberarme de su atracción, pero cuanto más trataba de no darle importancia, más pensaba en él. En ese momento, un hombre que pasaba a mi lado dejó caer un paquete de clavos. Lo ayudé a recogerlos y mientras lo hacía, experimenté la agradable sensación de sentirme cómodo en el gran escenario. Pero rápidamente los clavos fueron recogidos y la opresión anterior volvió a apoderarse de mí. Me dirigí rápidamente a la platea. Los ensayos de otras escenas comenzaron, pero yo no veía nada. Estaba demasiado excitado esperando mi turno. Este periodo de espera tiene su lado bueno. Lo lleva a uno a un estado tal que todo lo que uno atina es a desear que llegue pronto el momento de actuar, para terminar de una vez con lo que causa tanto temor. Cuando llegó nuestro turno, subí al escenario, donde se había armado un boceto de escena con elementos de varias obras. Algunos telones estaban colocados cabeza abajo y el moblaje era variadísimo. Sin embargo, el aspecto general, al iluminarse, era grato, y me sentí cómodo en esa habitación preparada para Otelo. Con un esfuerzo de la imaginación pude reconocer cierta similitud con mi cuarto, pero en el momento en que se levantó el telón y la sala apareció frente a mí, me sentí preso por su atracción. Al mismo tiempo, surgieron en mi interior las más inesperadas sensaciones. El escenario encierra al actor. Corta el espacio posterior de la escena. Sobre él hay grandes vacíos oscuros. A los costados están los bastidores que delimitan el espacio. Este semi-aislamiento es agradable, pero lo malo es que proyecta hacia sí la atención del público. Otra nueva ansiedad era que mis temores me indujeran a la obligación de interesar al espectador. Este sentido de obligación se interponía entre mí y la necesidad de entregarme por entero a lo que estaba haciendo. Comencé a darme cuenta de que estaba apurando la acción y las palabras. Mis lugares preferidos pasaban por mi imaginación, como postes de teléfono vistos desde un tren. El menor titubeo y hubiera sido inevitable una catástrofe. Como debía prepararme para mi caracterización, hoy llegué al teatro más temprano que de costumbre. Me dieron un buen camarín, una vistosa túnica que es una verdadera pieza de museo, la usada por el príncipe de Marruecos en el Mercader de Venecia. Me senté en el tocador, donde había desparramadas varias pelucas, potes de barniz, pinturas, polvos y cepillos. Comencé por pintarme de un color marrón oscuro con un cepillo, pero la pintura se endurecía muy rápidamente y no dejaba casi huellas. Intenté pintarme con los dedos, pero no obtuve éxito. Excepto con el azul claro, el único color me pareció que no podía tener utilidad alguna para la caracterización de Otelo. Me puse barniz y traté de pegarme a la cabeza un poco de pelo, pero el barniz me producía escozor y el pelo se me pegaba a la cara. Probé una peluca tras otra, que colocadas sin afeites en la cara resultaban demasiado evidentes. Por fin, traté de sacarme el resto de pintura que me quedaba en la cara, pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo. En ese momento entró al camarín un hombre alto y delgado, vestido con una larga bata blanca, y comenzó a trabajar en mi cara. Limpió primero con vaselina todo lo que me había puesto y me pintó de nuevo. Cuando veía que los colores eran fuertes, sumergía el cepillo en aceite. También ponía aceite en mi cara y así, sobre esa superficie, el cepillo podía estirar los colores suavemente. Finalmente, me pasó por todo el rostro una sombra negra, apropiada para semejar el cutis de un moro. Casi eché de menos la sombra más oscura que daba el chocolate, pues contribuía a hacer brillar mis ojos y dientes. Cuando estuvo todo listo, pintura y traje, me miré en el espejo y quedé encantado con el arte de mi maquillador, así como de mi aspecto general. Los ángulos de mis brazos y de mi cuerpo desaparecían en las flotantes vestiduras, y los gestos que había ensayado estaban de acuerdo con ellas. Paul y algunos otros entraron en el camarín y me felicitaron por mi aspecto. Esta actitud de mis amigos me devolvió mi antigua confianza, pero cuando llegué al escenario me confundieron los cambios de posición de los muebles. Un sillón de brazos había sido colocado a exagerada distancia de la pared, casi en la mitad de la escena, y la mesa se hallaba demasiado adelante. Parecían colocados para una exposición, en el lugar más destacado. Debido a la nerviosidad, caminaba de un lado para otro, enredando mi daga en los pliegues del traje y golpeando con ella los muebles o los telones. Pero esto no me impidió decir mi papel automáticamente ni desarrollar una incesante actividad en escena. Se me antojaba que a pesar de todo había de llegar al final de la escena, mas al llegar al momento culminante me asaltó este pensamiento: ahora me voy a confundir. El pánico se apoderó de mí y cesé de hablar. No sé qué fue lo que me guió para continuar con mi papel automáticamente, pero de nuevo, eso fue lo que me salvó. Solo un pensamiento ocupó después mi mente: terminar lo más pronto posible, quitarme las pinturas y el traje y salir del teatro. Y aquí estoy, en casa, solo y nada satisfecho. Afortunadamente ha venido a verme Leo. Me había visto en la platea y deseaba saber lo que yo opinaba de su representación, pero no pude decirle nada porque a pesar de haber mirado su actuación, no había visto ni oído nada, poseído como estaba por la nerviosidad de la espera. Habló amablemente de la pieza y del papel de Otelo. Estuvo especialmente interesante en su explicación del drama, la conmoción, la sorpresa del moro al percibir en la hermosa Desdémona pecado semejante. Después de irse Leo, repasé algunas partes del papel, interpretándolas, y casi lloré de pena por el
el muro. Llegó el día de la representación. Me pareció que era capaz de prever todo lo que sucedería. Me sentía absolutamente indiferente hasta que entré en mi camarín. Pero una vez dentro, mi corazón empezó a palpitar violentamente y casi llegué a sentir náuseas. Lo primero que me turbó en el escenario fue la extraordinaria solemnidad, la quietud y el orden que reinaban en él. Al pasar de la oscuridad entre bastidores al centro de la escena, las luces altas, los focos y las candilejas me cegaron. La claridad era tan intensa que parecía formar un telón de luz entre la sala y yo. Me sentí protegido del público y por un momento respiré libremente, pero pronto mis ojos se acostumbraron a la luz y pude ver los detalles en la oscuridad, y el miedo y la atracción del público me parecieron más fuertes que nunca. Estaba pronto a extraer todo lo que tenía dentro y brindárselo, pero nunca me había sentido más vacío. El esfuerzo por manifestar más emoción que la que sentía, la impotencia de hacer lo imposible, me llenaron de un temor que convirtió mi cara y mis manos en piedra, y gastaba todas mis fuerzas en esfuerzos falsos e infructuosos. Mi garganta se contrajo, mi voz parecía haberse elevado de tono, mis manos, mis pies, mis gestos y mi manera de hablar se hicieron violentos. Me avergonzaba de cada movimiento, de cada palabra. Me sonrojé, apreté mis manos una contra otra y me apoyé con fuerza en el respaldo del sillón. Era un fracaso, y ante mi impotencia me sentí arrebatado por la ira. Durante algunos instantes me olvidé de cuanto me rodeaba. Lancé las célebres palabras: «¡Sangre, Yago! ¡Sangre!» y sentí en ellas todo el dolor del alma de un hombre confiado. La interpretación que Leo hiciera de Otelo sugirió de pronto en mi memoria y despertó mi emoción. Me pareció por un momento que los espectadores se inclinaban hacia adelante y que un rumor corría por entre el auditorio. Al escuchar esta aprobación, una especie de energía hirvió dentro de mí. No puedo recordar cómo terminó la escena porque las candilejas y el agujero negro desaparecieron de mi conciencia y me sentí libre de todo temor. Recuerdo que Paul al principio se asombró de mi cambio. Luego sufrió su influencia y representó con naturalidad. El telón cayó, del otro lado se oyeron aplausos y me sentí lleno de fe en mí mismo. Con el aire de un astro visitante, con afectada indiferencia, bajé a la platea durante el intervalo. Elegí un lugar donde pudiese ser visto por el director y su ayudante y tomé asiento, pensando que podían llamarme y hacer algún comentario amable. Se encendieron las candilejas, se levantó el telón e instantáneamente una de las alumnas, María Moledkova, bajó rápidamente una escalera, cayó al suelo contraída y gritó: «¡Oh, ayúdame!», de una manera que me heló el corazón. Luego se levantó y dijo algunas líneas, pero tan rápidamente que era imposible entenderlas. De pronto, en medio de una palabra, como si hubiese olvidado su papel, se interrumpió, se cubrió la cara con las manos y desapareció corriendo entre los bastidores. Poco después cayó el telón, pero en mis oídos seguía aquel grito. Una entrada, una palabra y el sentimiento pasa. Me pareció que el director estaba emocionado, pero ¿acaso no había hecho yo lo mismo con aquella frase «¡Sangre, Yago! ¡Sangre!», cuando había tenido a la sala entera en mi poder? Capítulo 2. Cuando actuar es un arte. Hoy fuimos llamados para escuchar la crítica de nuestra actuación. El director dijo: «Ante todo, busquen lo que es puro en el arte y traten de entenderlo. Para esto, comenzaremos por revisar los elementos constructivos de la prueba. Hay solo 2 momentos dignos de notar. El primero, cuando María se arrojó escaleras abajo y lanzó aquel grito desolado: «¡Oh, ayudadme!». Y el segundo, más extenso, cuando Kostya Nazanov dijo: «¡Sangre, Yago, sangre!». En ambas circunstancias, ustedes, los que representaban, y nosotros, los que observábamos, nos entregamos por completo a lo que sucedía en el escenario. Tales momentos felices, en sí mismo, podemos considerarlos como pertenecientes al arte de vivir un personaje. ¿Y cuál es ese arte?, pregunté. Usted lo ha experimentado. Traté de explicárnoslos. Ni lo sé ni puedo recordarlo, dije, desconcertado por el elogio de Tortsov. ¿Cómo? ¿No recuerda su propia íntima excitación? ¿No recuerda que sus manos, sus ojos y su cuerpo entero trataban de lanzarse hacia adelante, como para decir algo? ¿No recuerda cómo mordió sus labios y que apenas podía contener las lágrimas? Ahora que usted señala los pormenores de lo sucedido, me parece recordar mis actos, confesé. Pero, entonces, si en mis observaciones no hubiera comprendido la forma en que su expresión tradujo sus sentimientos, no, admito que no hubiera podido. Actuaba con su subconsciente, intuitivamente, entonces, concluyó. Probablemente, no lo sé, pero ¿es esto bueno o malo? Muy bueno si la intuición lo lleva por la buena senda, y muy malo si ella se equivoca, explicó Tortsov. Durante la representación de prueba nos encaminó usted mal, y lo que nos brindó en esos pocos momentos felices fue excelente. ¿Realmente?, pregunté.
Sí, porque lo mejor que puede suceder es que el actor se vea completamente arrastrado por la obra. Entonces, sin intervención de su voluntad, vive el personaje, sin notar cómo siente, sin pensar sobre lo que hace, y todo se ejecuta armónicamente, en forma subconsciente e intuitiva. Salvini ha dicho, el gran actor debe estar lleno de sentimiento, y especialmente debe sentir lo que está representando. Debe experimentar emoción, no una o dos veces mientras estudia su papel, sino en mayor o menor grado cada vez que lo represente. No importa que sea la primera o milésima vez que lo haga. Desgraciadamente esto no está bajo nuestro control. Nuestro subconsciente es inaccesible a nuestra conciencia. No podemos penetrar en su dominio y si por cualquier razón conseguimos apoderarnos de él, habráse transformado en conciencia y por ende desaparecido. El resultado es un problema. Se supone que creamos por inspiración. Solo nuestro subconsciente nos da inspiración, pero aparentemente podemos hacer uso de nuestro subconsciente solo mediante la conciencia que acaba con él. Felizmente hay una solución. Debemos buscarla por un camino indirecto en lugar de enfrentarla directamente. En el alma del ser humano hay ciertos elementos que están sujetos a la conciencia y a la voluntad. Estas partes accesibles son capaces de actuar sobre procesos psíquicos que en sí son involuntarios. Exige esto un trabajo creador sumamente complicado. Se lleva a cabo, en parte, bajo el control de nuestra conciencia, pero una proporción mucho más importante es subconsciente e involuntaria. Para originar en el subconsciente el trabajo creador existe una técnica especial. Debemos dejar todo aquello que es de naturaleza subconsciente en el más estricto sentido de la palabra y hacer uso de lo que se encuentra a nuestro alcance. Cuando el subconsciente, la intuición, participan de nuestro trabajo, debemos saber cómo no interponernos. No se puede crear siempre subconscientemente y con inspiración. En todo el mundo no existe un genio capaz de ello. Por eso, nuestro arte nos enseña primero a crear conscientemente y en forma concreta, porque así preparamos mejor el florecimiento del subconsciente, que es inspiración. Cuanto más momentos creadores conscientes logremos en nuestra representación, más probabilidades tendremos de alcanzar la inspiración. Se puede representar bien o mal. Lo importante es actuar sinceramente, escribía Shchepkin a su discípulo Chomsky. Interpretar fielmente significa ser correcto, lógico, coherente, pensar, esforzarse, sentir y actuar a unísono con el papel. Si tomamos todos estos procesos interiores y los adaptamos a la vida física y espiritual de la persona que representamos, podremos llamar a eso vivir el personaje. Esto es de suma importancia en el trabajo creador. Aparte del hecho de abrir paso a la inspiración, vivir su personaje lleva al artista a cumplir uno de sus objetivos principales. Su misión no consiste solo en representar la vida externa del personaje, debe adaptarse sus propias cualidades humanas a la vida de esa otra persona y volcar en ello toda su alma. La meta fundamental de nuestro arte es lograr la creación de esa vida interior del espíritu humano, su expresión en forma artística. Por esto comenzamos por pensar en la parte interna del papel y en la manera de crear su vida espiritual por medio del proceso íntimo de vivir el personaje. Deben vivirlo experimentando auténticamente los sentimientos que les sean propios cada vez y siempre que repitan el proceso de crearlo. ¿Por qué el subconsciente depende en forma tan absoluta de la conciencia? Dije. Me parece natural, fue la respuesta. La utilización del vapor, la electricidad, el viento, agua y otras fuerzas involuntarias de la naturaleza dependen de la inteligencia del ingeniero. Nuestra fuerza subconsciente no puede manifestarse sin su correspondiente ingeniero, nuestra técnica consciente. Solo siente cuando el actor siente que su vida interior y externa en el escenario fluye naturalmente y en forma normal dentro de las circunstancias que lo rodean, que las más profundas fuentes de su subconsciente se abren y de ellas surgen sentimientos que no siempre se pueden analizar. Ya sea por corto o largo espacio de tiempo, se posesionan de nosotros cada vez que un instinto interior lo reclama. Dado que no podemos entender este poder rector y que nosotros, los actores, no podemos estudiarlo, lo llaman simplemente naturaleza. Pero si infringimos alguna ley de la vida orgánica normal y cesamos de funcionar correctamente, entonces el subconsciente extraordinariamente sensible se alarma y se retira. Para impedir esto, primero se debe planear el papel conscientemente y luego representarlo fielmente. En este punto, el realismo y hasta el naturalismo son esenciales en la preparación íntima del papel, porque pone en marcha el subconsciente y produce raptos de inspiración. Por lo que terminas de decir, pienso que para estudiar nuestro arte debemos asimilar una técnica psicológica de vivir al personaje y que esto nos ayudará a cumplir nuestro principal objetivo, es decir, crear la vida de un espíritu humano, dijo Paul Schubstop. Correcto, aunque no es completo, dijo Torsop. Nuestro objetivo no es solo crear la vida de un espíritu humano, sino también expresarlo en forma hermosa, artística.
El actor está en la obligación de vivir el personaje interiormente y dar entonces a su experiencia una personificación externa. Pido que noten especialmente que para nuestra escuela de arte es particularmente importante la dependencia del cuerpo con respecto al alma. Para expresar una vida subconsciente, delicada, es necesario poseer el control de un aparato vocal y físico, particularmente dócil y excelentemente preparado. Este aparato debe estar listo enseguida y ser exacto para reproducir los más delicados y casi intangibles sentimientos, con gran sensibilidad y justeza. Por eso, un actor de nuestra escuela está obligado a trabajar mucho más que otros, tanto en su caudal interior que crea la vida del personaje, como también en la configuración física externa que debe reproducir con precisión los resultados del trabajo creador de sus emociones. Hasta la exteriorización de un personaje se ve grandemente influida por el subconsciente. Es un hecho que no existe técnica teatral artificial que pueda siquiera compararse con las maravillas de que es capaz la naturaleza. Les he puntualizado hoy, en un esquema general, lo que consideramos indispensablemente esencial. Nuestra experiencia nos ha llevado al firme convencimiento que solamente nuestro tipo de arte, impregnado como está de las vivencias de los seres humanos, está capacitado para reproducir artísticamente las impalpables tonalidades y profundidades de la vida. Solo un arte semejante es capaz de absorber al espectador por completo y hacerle entender y sentir íntimamente los sucesos que ve en el escenario, enriqueciendo su vida interior y dejándole impresiones que no se borrarán con el transcurso del tiempo. Más aún, y esto es de vital importancia, las bases orgánicas de las leyes naturales en que nuestro arte está fundado los protegerán de los caminos extraviados. ¿Quién sabe bajo qué dirección o qué teatro trabajarán? Ni en todas partes, ni con cualquiera, hallarán trabajo creador basado en la naturaleza. En la mayor parte de los teatros, los actores y productores violan constantemente la naturaleza de la manera más descarada, pero si ustedes se encuentran seguros de conocer los límites del verdadero arte y las leyes orgánicas naturales, no podrán extraviarse, estarán capacitados para comprender los errores que cometen y corregirlos. Por ello, se hace imprescindible el conocimiento de las bases de nuestro arte, como principio del trabajo de cada estudiante. Así es, exclamé, me siento satisfecho de haber sido capaz de dar un paso, aunque haya sido pequeño, que me lleve en esa dirección. No tanto entusiasmo, dijo Torsop, o sufrirá la más amarga de las desilusiones. No mezcle el hecho de vivir el personaje con lo que nos ha mostrado desde el escenario. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que he hecho entonces? Ya he dicho que durante toda la larga escena de Otelo hubo solo algunos pocos momentos en los cuales consiguió vivir su papel. Los utilicé para ilustrar a usted y a los demás compañeros sobre los fundamentos de nuestro tipo de arte. Sin embargo, si tomáramos en consideración la totalidad de la escena entre Otelo y Iago, no la podríamos con seguridad incluir en nuestro tipo artístico. ¿Y qué es entonces? Es lo que llamamos representación forzada, definió el director. ¿Qué se entiende por representación forzada?, dije perplejo. Cuando se representa como usted lo ha hecho, explicó. Hay momentos en los que de pronto e inesperadamente alcanza uno grandes alturas de calidad artística y emoción en el público. En estos momentos se crea de acuerdo a la inspiración, improvisando, tal como sucedió, pero ¿podría sentirse capaz o suficientemente fuerte, tanto física como espiritualmente, para representar los 5 largos actos del drama con el mismo empuje que desarrolló accidentalmente para su actuación en esa cortísima escena? No lo sé, dije sintiéndolo así. Yo sí, no cabe duda alguna que semejante proeza estaría mucho más allá de la fuerza, no solo de un genio dotado de extraordinario temperamento, sino también de un verdadero Hércules, contestó Torsop. Para cumplir nuestros propósitos debemos poseer, además de las condiciones naturales, una técnica psicológica bien trabajada, un enorme talento y una gran reserva nerviosa y física. No tiene usted todas esas condiciones, como tampoco las tienen los actores de personalidad que no admiten la técnica. Ellos, como usted lo hizo, confían por entero en la inspiración, y si la inspiración no llega, ni usted ni ellos poseen algo con que llenar los espacios vacíos. Se experimentan largos periodos de decaimiento nervioso al representar un papel, una impotencia artística completa y una ingenua manera de actuar de aficionado. Durante esos periodos la actuación es artificial, dura. En consecuencia, los momentos culminantes se alternan con los exagerados. Hoy, Torsop continuó hablando sobre nuestra representación. Cuando llegó a la clase se dirigió a Paul y le dijo: también usted nos ha proporcionado momentos interesantes, pero más bien eran típicos del arte de representar. Y ya que usted logró demostrar esta otra manera de actuar, ¿quiere relatarnos cómo creó el papel de Iago?, sugirió el director. Tomé el papel desde un principio por su valor interior y lo estudié así largo tiempo, dijo Paul. Estando en casa me pareció que realmente lograba vivir el personaje y con algunos de los ensayos hubo pasajes en que creí sentir mi papel. De ahí que no entienda qué relación puede tener con eso el arte de la representación. En él, el actor también vive el papel que representa, dijo Torsop. Esta identificación parcial con nuestro método es lo que hace posible que se considere este otro tipo también como arte teatral. Sin embargo, su objetivo es distinto. En él, vivir el personaje es solo un medio para perfeccionar la
forma externa. Una vez que se ha logrado satisfactoriamente, el actor la reproduce con la ayuda de los músculos ejercitados mecánicamente. Por lo tanto, en esta otra escuela, vivir el personaje no es el principal momento de creación, como lo es en nosotros, sino que constituye uno de los estados preparatorios para el futuro trabajo artístico. Pero Paul utilizó sus propios sentimientos en la representación, afirmé. Alguien más asintió y dijo que en la actuación de Paul, así como en la mía, había habido algunos momentos aislados de auténtica vida en los personajes, mezclados, claro está, con una gran proporción de representación incorrecta. No, insistió Torsov, en nuestro arte se debe vivir el personaje en cada momento y siempre que se lo esté representando. Cada vez que se lo vuelva a crear, debe vivir y estar encarnado con frescura. Esto define los pocos momentos felices de la actuación de Kostya, pero en el trabajo de Paul no puede notar la frescura de improvisación o sentimiento en el papel. Al contrario, me sorprendió con una cantidad de oportunidades, pero la exactitud y terminación artística de la forma y el método de actuar, que está permanentemente fijo y que es producido por cierta frialdad interior. Sin embargo, me di cuenta en esos momentos de que el original, del cual esto era solo una copia artificiosa, había sido bueno y auténtico. Este eco de un proceso anterior hizo de su actuación en ciertos momentos un perfecto ejemplo del arte de representar. ¿Cómo he podido llegar al arte de simple reproducción? Paul no entendía. Tratemos de darnos cuenta con algo más que nos relate acerca de cómo preparó su papel de Yago, sugirió el director. Para asegurarme de que mis sentimientos se reflejaban exteriormente, utilicé un espejo. Esto es peligroso, anotó Torsov. Se debe tener mucho cuidado al usar un espejo, porque le enseña al actor a observar con preferencia lo externo, en contraposición con lo íntimo de su alma, tanto en sí mismo como en su papel. Sin embargo, me fue útil para ver cómo mi exterior reflejaba mis sensaciones, insistió Paul. Sus propias sensaciones o las sensaciones preparadas para su papel. Mis propias sensaciones, pero aplicables al personaje de Yago, explicó Paul. En consecuencia, mientras trabajaba frente al espejo, lo que le interesaba era no tanto la parte externa en sí, la apariencia, los gestos, sino principalmente la manera como se exteriorizaban sus sentimientos, dijo Torsov. Exactamente, exclamó Paul. También eso es típico, hizo notar el director. Recuerdo la satisfacción que me sentí cuando vi reflejado correctamente lo que yo sentía, continuó Paul. ¿Quiere decir que fijó en forma permanente esos métodos para expresar sus sentimientos?, preguntó Torsov. Se fijaron por sí solos a través de frecuentes repeticiones. Entonces, al final, había formado una manera externa definida de interpretación para ciertas partes felices de su papel. ¿Y fue capaz de conseguir la expresión externa por medio de la técnica?, preguntó Torsov con interés. Evidentemente sí, admitió Paul. ¿Y utilizó esta forma cada vez que repetía el papel?, interrogó el director. Sí, así lo hice. Bien, y ahora dígame, ¿esa forma externa aparecía en usted cada vez por medio de un proceso interior o una vez obtenida la repetía mecánicamente sin participación de la emoción? Me parecía vivirla cada vez que lo hacía, declaró Paul. No, esa no fue la impresión que llegó a los espectadores, dijo Torsov. Los actores pertenecientes a la escuela de que tratamos hacen lo que usted. Al principio sienten el papel, pero una vez que lo han logrado de manera que no lo necesitan sentir de nuevo, solo recuerden y repiten los movimientos externos, las entonaciones y expresiones que elaboraron al principio, haciendo esta repetición sin emoción alguna. A menudo son extraordinariamente precisos en la técnica y son capaces de resolver una situación con solo ese recurso, sin desgaste de fuerza nerviosa. Es más, a menudo opinan que no es conveniente sentir, luego de haber decidido qué molde se ha de adoptar. Piensan que es más seguro para ejecutar una acción correcta, recordar exactamente lo que hicieron la primera vez que consiguieron hacerlo bien. Todo esto es aplicable, en cierto grado, a los momentos que llamaron nuestra atención en su papel de Yago. Trate de recordar qué sucedió cuando continuó con su trabajo. Paul dijo que no estaba satisfecho de su trabajo en otras partes de su papel, o en el aspecto de su versión de Yago en el espejo, y que finalmente trató de copiar a un conocido suyo cuyas características parecían sugerir un buen ejemplo de perversidad y astucia. ¿Así que pensó que podría adaptarlo para su propio uso?, preguntó Torsov. Sí, contestó Paul. Bien, pero entonces, ¿qué pensaba hacer con sus propias cualidades? A decir verdad, solo pensaba copiar las características externas de esta persona, admitió Paul francamente. Fue un gran error, replicó Torsov. En ese punto entró de lleno en la imitación servil, que no tiene relación alguna con la inventiva. ¿Y qué debía hacer entonces?, preguntó Paul. Ante todo, asimilar el modelo. Esto es muy complicado y debe estudiarse desde el punto de vista de la época, el tiempo, el país, la condición de vida, ambiente, literatura, psicología, alma, manera de vivir, posición social y apariencia exterior. Aún más, se debe estudiar el carácter en sus costumbres, maneras, movimientos, voz, dicción, entonación. Todo este trabajo de los medios interpretativos de cada uno ayudarán a introducir al personaje
personaje en nuestros propios sentimientos. Sin todo esto, el arte es imposible. Cuando de todo este material surge la imagen viva de un personaje, el artista de la escuela de representación la transfiere a sí mismo. Este trabajo está descrito concretamente por uno de los actores más representativos de esa escuela, el francés Coquelin, el Viejo. El actor crea su modelo en la imaginación. Y luego, tal como lo hace el pintor, toma cada uno de los caracteres y los transporta, no a la tela, sino a sí mismo. Ve a la indumentaria de Tartufo y la viste, nota su porte y lo imita, descubre su fisonomía y lo adopta, y a él adapta sus propias facciones. Habla con la misma voz que ha oído a Tartufo. Debe hacer esta persona que ha compuesto moverse, caminar, gesticular, escuchar y pensar como lo haría Tartufo. En otras palabras, deja el alma en sus manos. Estando ya listo, solo necesita marco, esto es, llevarlo al escenario y entonces el espectador dirá, es Tartufo, o el actor ha hecho un buen trabajo. Pero todo esto es terriblemente difícil y complicado, dije con sentimiento. Así es, el mismo Coquelin lo admite y dice, el actor no vive, representa. Debe dirigirse con frialdad hacia el objeto de su representación, pero su arte debe ser perfecto. Y por cierto, agregó Torsov, el arte de representar exige perfección si desea seguir siendo arte. La respuesta segura de la escuela de representación es que el arte no es la vida real, ni siquiera su reflejo. El arte en sí es creador, crea su propia vida, hermosa en su abstracción, más allá de los límites del tiempo y del espacio. Naturalmente, nosotros no podemos estar de acuerdo con semejante presuntuoso desafío a esa artista única, perfecta e inaccesible, nuestra naturaleza creadora. Los artistas de la escuela de Coquelin razonan de esta manera. El teatro es una convención y el escenario es demasiado pobre en recursos como para crear la ilusión de la vida real. Por lo tanto, el teatro no debe evitar las convenciones. Este tipo de arte es menos profundo que hermoso, es de eficacia más inmediata que verdaderamente vigoroso. En él, la forma es más interesante que su contenido, actúa más sobre los sentidos del oído y de la vista que sobre el alma. En consecuencia, es más probable que deleite en lugar de llegar intensamente al espectador. A través de este arte pueden percibirse grandiosas impresiones, pero ellas no lograrán inflamar el alma ni conseguirán penetrar profundamente en ella. Sus efectos son agudos, pero no duraderos. Despierta más asombro que fe. Dentro de sus límites solo encierra lo que puede lograrse por medio de la belleza teatral, sorpresiva o por el sentimiento pintoresco. Pero los sentimientos humanos dedicados y profundos no están sujetos a esta técnica, requieren emoción natural en el preciso instante en que aparecen encarnados en nosotros, requieren cooperación directa de la naturaleza misma. Sin embargo, representar el papel, dado que sigue en parte nuestro proceso, puede ser considerado arte creador. En la lección de hoy, Grisha Goborkov dijo que siempre siente profundamente lo que hace en el escenario. A esto respondió Torsov, toda persona en cualquier momento de su vida debe sentir algo. Solo los muertos no tienen sensaciones. Es importante saber qué siente en el escenario, pues a menudo sucede que hasta los actores más experimentados preparan en sus casas y llevan a la escena algo que no es ni importante ni esencial para sus papeles. Algunos estudiantes hicieron alarde de sus voces, entonaciones efectivas y técnica de actuación. Otros hicieron reír a los espectadores con su vivísima actividad, saltos de ballet, representación exagerada y se adornaban con gestos y posturas hermosas. En pocas palabras, lo que trajeron al escenario no era lo necesario para los papeles que representaban. En cuanto a usted, Goborkov no se posesionó del papel por su contenido interno, no lo vivió ni lo representó, sino que hizo algo completamente distinto. ¿Qué hice?, se apresuró a preguntar Grisha. Actuación mecánica. En su clase no fue mala, pues contenía métodos más o menos bien trabajados para presentar el papel con ilustraciones convencionales. Omitiré la larga discusión suscitada por Grisha para entrar directamente en la explicación de Torsov acerca de los límites que separan el verdadero arte de la actuación mecánica. No puede haber arte verdadero sin la condición de vida. Comienzan cuando el sentimiento entra a formar parte de él. ¿Y la actuación mecánica?, preguntó Grisha. Comienza donde termina el arte creador. En la actuación mecánica no es necesario un proceso viviente, y este aparece solo accidentalmente. Lo comprenderá mejor cuando descubra los orígenes y métodos de la actuación mecánica, que nosotros clasificamos como estereotipias. Para reproducir los sentimientos, se debe ser capaz de identificarlos en el caudal de la propia experiencia, pero como los actores mecánicos no experimentan sensaciones, son incapaces de reproducir sus resultados externos. Con la ayuda de su cara, mímica y gestos, el actor mecánico ofrece al público solo una máscara muerta de sentimientos inexistentes. Con este propósito, se ha elaborado un variado surtido de efectos pintorescos que pretenden retratar toda clase de sentimientos por medios externos. Algunos de estos clichés fijos se han hecho tradicionales y pasan de generación a generación, como por ejemplo
llevar la mano al corazón para expresar el amor o abrir exageradamente la boca para dar la idea de la muerte. Otros se los copia, ya formados, de contemporáneos talentosos, tal como pasar el dorso de la mano por la frente como lo hacía Vera Komisarchevskaya en Momentos Trágicos. Algunos otros son inventados por los actores mismos. Hay maneras especiales de recitar un papel, métodos de dicción y lenguaje, por ejemplo, el trémolo específicamente teatral o con embellecimiento declamatorio de la voz. También hay métodos físicos. Los actores mecánicos no caminan, se trasladan por el escenario. Métodos para gestos y acción, también para movimientos plásticos. Hay métodos para expresar toda clase de sentimientos o pasiones humanas, mostrar los dientes, hacer girar los ojos cuando se está celoso o cubrirse los ojos y la cara con las manos en lugar de llorar, mesarse los cabellos cuando se quiere dar idea de desesperación. Hay maneras de imitar toda clase de gente, varias clases de la sociedad. Los campesinos escupen en el suelo, se limpian las narices con las faldas, los militares juntan los talones haciendo sonar las espuelas, los aristócratas juegan con los lentes. Algunos caracterizan épocas. Estos métodos mecánicos estereotipados se adquieren fácilmente por medio de constante ejercicio, de manera tal que se convierten en una segunda naturaleza. El tiempo y el hábito constante hacen que hasta las cosas deformadas y sin sentido parezcan dignas de ser mantenidas en nuestra estima, como por ejemplo el antiguo movimiento de hombros de la ópera cómic, viejas damas que tratan de parecer jóvenes, puertas que se abren y cierran solas al paso del héroe de la obra. El ballet, la ópera y especialmente las tragedias pseudoclásicas están plagadas de estas convenciones. Por medio de estos métodos invariables tratan de reproducir las más complicadas y elevadas acciones de los héroes del teatro. Por ejemplo, arrancarse el corazón en momentos de desesperación, agitar el puño en señal de venganza o elevar las manos al cielo en oración. Según el actor mecánico, el objeto del parlamento teatral y de los movimientos plásticos, tales como exagerada dulzura en los momentos líricos, dicción monótona y entonación aburrida al leer poesía épica, pronunciando ceseo y voz baja para representar el odio, falsas lágrimas en la voz para el abatimiento. Es dar énfasis a la voz, la dicción y los movimientos para hermosear al actor y dar mayor poder a su efectividad teatral. Desgraciadamente en el mundo hay mucho más mal gusto que bueno. En lugar de nobleza se ha creado una especie de ostentación, lindeza en lugar de hermosura, efecto teatral en lugar de expresividad. Lo más grave es que los clichés son capaces de llenar cualquier espacio vacío de un papel que está vacío por falta de sentimiento vital. Aún más, a menudo los clichés se adelantan a los sentimientos y cierran el camino. Por eso el actor debe protegerse escrupulosamente contra esos recursos, y esto es cierto hasta en los actores capaces de verdadera creación. No importa lo minucioso que pueda ser el actor en la elección de convenciones escénicas, porque nunca podrá emocionar con ellas a los espectadores. Debe poseer otros medios suplementarios para despertar sus sentimientos y para ello se refugia en lo que nosotros llamamos emociones teatrales. Estas son una especie de imitaciones artificiales de la periferia de las sensaciones físicas. Si se cierran los puños con fuerza y se ponen en tensión los músculos del cuerpo o se respira espasmódicamente, se puede llegar a un estado de gran intensidad física. A menudo, el público piensa que esto es la expresión de un poderoso temperamento arrastrado por la pasión. Los actores de constitución nerviosa pueden despertar emociones teatrales excitando artificialmente sus nervios. Esto produce histeria teatral, un éxtasis falso, que generalmente coincide con falta de contenido interno. En nuestra lección de hoy, el director continuó la crítica de nuestra representación de prueba. El pobre Vanya Junsov fue el que se llevó la peor parte. Torsov no reconoció su trabajo ni siquiera como representación mecánica. ¿Qué fue entonces?, dije. La forma más aborrecible de exageración, contestó. Supongo que por lo menos yo no habré cometido ese error, me atreví a insinuar. Claro que sí, me respondió. ¿Cuándo?, exclamé. Usted mismo dijo que durante mi actuación ya ha explicado que su trabajo se compuso de verdadera creación alternada con momentos de actuación mecánica, fue mi pregunta involuntaria. Eso solo se puede lograr por medio de intenso trabajo, como en el caso de Grisha, y usted no pudo haber tenido nunca tiempo suficiente para crearlo. Por eso, su imitación de salvaje fue exagerada. Fue una colección de clichés sin rasgo alguno de técnica. Hasta la actuación mecánica es imposible sin la aplicación de la técnica. ¿Pero dónde he adquirido yo esos clichés si esta es la primera vez que he estado en las tablas?, dije. Lea Mi vida en el arte. Es la historia de dos niñas que nunca habían visto un teatro o una representación, ni siquiera un ensayo, y sin embargo, representaron una tragedia utilizando los clichés más viciosos y triviales. Afortunadamente, usted mismo posee varios de ellos. ¿Por qué afortunadamente?, pregunté. Porque son más fáciles de combatir que la actuación mecánica fuertemente arraigada, dijo el director. Principiantes como usted, si tienen talento, pueden accidentalmente y durante corto tiempo cumplir con el papel en buena forma, pero no les es posible reproducirlo de manera artística sostenida, lo que siempre hace recurrir al exhibicionismo. Al principio es inofensivo, pero no se debe olvidar que lleva consigo la semilla de un gran peligro. Se le debe combatir desde el primer instante, de tal manera que no suscite malos hábitos, que lo invalidarían como actor y ocuparían el lugar de sus dotes innatas. Tomemos en consideración su propio ejemplo. Usted es
es una persona inteligente, y sin embargo, ¿por qué en la representación, a excepción hecha de algunos pocos pasajes, estuvo absurdo? ¿Puede realmente creer que los moros, quienes en su época fueron conocidos por su gran cultura, semejaban bestias salvajes caminando impacientes de un lado a otro en una jaula? El salvaje que representó, hasta en su tranquila conversación con su antepasado, rugía, revolvía los ojos y mostraba los dientes. ¿Cómo imaginó semejante elemento básico para componer su personaje? Hice un relato detallado de casi todo lo que había notado en mi diario sobre la gestación de mi papel en casa. Para explicarme mejor, coloqué algunas sillas alrededor de acuerdo con la distribución de los muebles de mi habitación. Durante ciertos momentos de mi relato, Torsov reía con ganas. ¡Ahí tiene! Todo eso demuestra cómo comienza la peor clase de representación teatral, dijo cuando terminé. Mientras preparaba su papel se guió solo por la probable impresión que podía recibir de los espectadores. ¿Y con qué lo hizo? ¿Con auténticos sentimientos orgánicos que correspondían a la persona que trataba de representar? No poseía ninguno. Ni siquiera tenía para copiar, aunque más no fuese exteriormente la completa imagen viviente. ¿Qué le quedaba entonces por hacer? Aferrarse a la primera idea que apareciese en su mente. La mente está provista de infinidad de esas ideas, listas para cualquier ocasión. Toda impresión, ya sea en una forma o en otra, es retenida por nuestra memoria y la podremos utilizar a nuestro antojo. En tales descripciones generales y fugaces, nos importa muy poco si lo que transmitimos responde a la realidad. Nos satisfacemos con cualquier característica general o ilusoria para dar vida a las imágenes. La práctica diaria nos ha provisto de patrones o señales exteriores descritas, pero absolutamente convencionales, que gracias a su constante uso se hacen ininteligibles a todo el mundo. Esto es lo que le sucedió. Se vio tentado por la apariencia exterior de un negro en general y se apuró a retratarlo, sin detenerse a pensar siquiera en lo que Shakespeare escribió. Trató de lograr una caracterización externa que le pareció efectiva, vívida y fácil de reproducir. Esto es lo que siempre sucede cuando un actor no tiene a su disposición un caudal de material vivo tomado de la vida misma. Puede decir a cualquiera de nosotros: representen inmediatamente, sin preparación alguna y en forma general, un salvaje. Me atrevo a asegurar que la mayoría procedería como usted lo hizo, porque andar de aquí para allá, rugir, mostrar los dientes y hacer girar las pupilas es, desde tiempos inmemoriales, el conjunto de elementos que nuestra imaginación posee como idea falsa de un salvaje. Todos estos métodos de representar los sentimientos en general existen en todos nosotros y son utilizados sin relación alguna con el por qué, el cómo o las circunstancias en que la persona las ha experimentado. Mientras la actuación mecánica utilizaba clichés elaborados para reemplazar auténticos sentimientos, la exageración en la representación toma las primeras convenciones humanas de carácter general que aparecen y las utiliza sin siquiera alinearlas o prepararlas para el escenario. Lo que le ha sucedido es comprensible y perdonable en un principiante, pero tenga cuidado en lo futuro, porque la exageración del tipo de alineación se convierte fácilmente en la peor especie de actuación mecánica. Ante todo, trate de evitar cualquier equivocación en el camino que debe tomar para llegar al fin perseguido, y para ello estudie bien las bases de nuestra escuela de representación, que es la base para vivir su papel. En segundo lugar, no repita ese trabajo sin sentido que acaba de explicarnos y que yo he criticado. Tercero, nunca emprenda la representación de un papel que no haya experimentado interiormente y que ni siquiera le resulte interesante. Una verdad artística es difícil de exteriorizar, pero no se desalienta nunca. Cada vez se hace más agradable, penetra más profundamente, hasta que se adueña de todo el ser del artista y también de los espectadores. Un papel compuesto sobre la verdad se afianzará, mientras que el construido con estereotipias debe necesariamente fracasar. Las convenciones que descubrió pronto fueron inservibles. No fueron capaces de continuar impulsándolo como lo hicieron al principio, cuando las confundió con inspiración. Luego, agregue a todo esto las condiciones de nuestras actividades teatrales, la publicidad indispensable de la actuación de los actores, nuestra dependencia para el éxito del público y del deseo que nace de esas condiciones, de utilizar cualquier medio para causar impresión. Estos estímulos profesionales se posesionan a menudo del actor, aun cuando está representando un papel bien logrado. No mejoran la calidad de su actuación, por lo contrario, su influencia se manifiesta en exhibiciones y en la aparición de métodos estereotipados. En el caso de Grisha, sus clichés estaban realmente bien trabajados, con el resultado de que los mismos fueron más o menos buenos, pero los suyos fueron malos, porque no los trabajó lo suficiente. Por eso es que llamé a su trabajo una actuación mecánica bastante aceptable, y la parte mala de su representación la definí como exageración de aficionado. En consecuencia, mi trabajo fue una mezcla de lo mejor y lo peor que hay en nuestra profesión. No fue lo peor, dijo Torsov. Lo que hicieron los otros fue aún peor. Sus defectos de aficionado son curables, pero las fallas de los otros demuestran un principio consciente, que está muy lejos de poder cambiar o eliminarse con facilidad de un artista. ¿Qué es eso? La explosión del arte. ¿Y en qué consiste?, preguntó uno de los estudiantes. Consiste en lo que hizo Sonia Veliaminova,
¿Yo? La pobre muchacha saltó de su asiento sorprendida. ¿Qué hice? Nos mostró sus pequeñas manos, sus lindos pies, su persona íntegra, porque se los puede ver mejor en el escenario, contestó el director. ¡Qué terrible! Y yo no me he dado cuenta. Eso es lo que sucede siempre que se fijan semejantes hábitos. ¿Por qué me ponderó usted? Porque tiene hermosas manos y hermosos pies. ¿Y entonces qué hay de malo en ello? Lo malo es que flirteó con el público y no representó el papel de Catalina. Shakespeare no escribió La fierecilla domada para que una estudiante llamada Sonia Beliaminova pudiera mostrar al público su hermosura, o para que pudiera filtrear con sus admiradores. Shakespeare perseguía otro fin, un objetivo que quedó extraño para usted y por lo tanto desconocido por nosotros. Desgraciadamente, nuestro arte es utilizado con fines personales. Usted lo hace para mostrar su belleza, otros para lograr publicidad o éxito eterno, o para tener una carrera. En nuestra profesión, estos fenómenos son comunes y le ruego se abstengan de ellos. Y ahora, traten de recordar siempre lo que voy a decirles. El teatro, debido a su necesaria publicidad y a su lado espectacular, atrae a mucha gente que solo pretende capitalizar su belleza o hacer una carrera. Se aprovechan de la ignorancia del público, de su gusto pervertido, favoritismos, intrigas, falso éxito y muchos otros medios que no tienen relación alguna con el arte creador. Esos explotadores son los enemigos mortales del arte. Debemos echar mano de las medidas más extremas contra ellos, y si no pueden ser reformados, se los debe expulsar de las tablas. De manera que, dirigiéndose a Sonia, continuó: debe decidirse de una vez por todas. ¿Ha venido aquí para servir al arte y para hacer sacrificios por él, o para explotarlo en provecho propio? Sin embargo, dijo Torsov, dirigiéndose a todos en general, solo teóricamente podemos dividir el arte en categorías. Prácticamente todas las escuelas están mezcladas. Desgraciadamente es cierto que vemos con frecuencia a grandes artistas que debido a la debilidad humana se rebajan y actúan mecánicamente, y también actores mecánicos que alcanzan en ciertos momentos los peldaños del verdadero arte. Vemos unos junto a otros momentos de auténtica representación de un personaje vivido, la mera representación del papel, la actuación mecánica y también momentos en que el arte es explotado. Por eso es tan necesario a los artistas el conocer los límites del arte. Luego de escuchar a Torsov, me pareció ver claramente que la representación de prueba nos había hecho más mal que bien. No, protestó el director, cuando le hice conocer mi opinión. La representación les ha mostrado a ustedes prácticamente lo que no debe hacerse en el escenario. Al terminar la clase, el director anunció que mañana, además de nuestra clase con él, comenzaremos las actividades regulares, que tienen el propósito de desarrollar nuestras condiciones vocales y físicas, lecciones de canto, gimnasia, baile y esgrima. Estas clases serán diarias, porque el desarrollo de los músculos del cuerpo humano requiere un ejercicio intenso, sistemático y prolongado. En el próximo video, el capítulo 3 y 4. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si aún no te has suscrito, considera hacerlo y visita taniaruizg.com para encontrar más información sobre las teorías teatrales, historia del arte escénico y obras de teatro completas.